Y el cuento iba un poco más o menos así. Capítulo 1. La vida es una línea recta, me dijeron a mí. En mi mente de niño yo me imaginaba un gran árbol altísimo, donde después de mucho estudiar, de mucho esforzarse, de trabajar, de hacer una familia, de tener éxito profesional, uno llegaba arriba donde estaban las hojas, la sombra, los frutos, y entonces uno cosechaba todo lo bueno de la vida, lo que llaman el retiro o pensionarse en Costa Rica. Era un cuento muy lindo para creerse, siendo niño. Sin embargo, yo veía a mi alrededor y lo que veía era esto. Mi país, como ustedes sabrán, es un país que muchos dicen que multiplica miseria. Y efectivamente así es. Además, en los años 70 y 80 era un país en guerra militar, guerra civil, que todavía hoy continúa en otros términos, pero es un país en guerra. Y había muchos niños como yo, para los cuales yo me preguntaba, ¿cuál es el cuento de estos niños? Y empezó a no hacerme sentido el cuento que me contaban con la realidad que yo veía. Y eso me quedó adentro, y sin embargo yo me creí el cuento. Me esforcé mucho, saqué buenas notas, fui a un buen cole, tuve una excelente oportunidad de estudios, escogí una carrera retadora, hice una familia, trabajé y me esforcé mucho por tener éxito profesional. Iba viviendo el cuento, iba en esa línea recta. Pero me di cuenta que había un gran vacío. A medida que yo más avanzaba, más vacío me sentía. Y entonces decidí dejar de ir por esa línea recta y saltar. Es la decisión más impopular y difícil de mi vida. Muchos no me lo perdonan hasta la fecha. Fue como tirarse a los tiburones y lo hice. Y empecé un nuevo capítulo en mi vida donde la constante fue preguntar y aprender, preguntar y aprender, preguntar y aprender. Y de tanta preguntadera me encuentro un día en un lugar maravilloso en las montañas más allá de San Vito de Cotobruz, en una escuela unidocente, donde la maestra, con 56 alumnos, pide ayuda, porque dice que los niños salen de la escuela y se van a ver televisión y que ella no tiene herramientas para potenciarlos. Y lo que me nace, hay como un momento de clic mágico ahí, es ofrecerle que por qué no hacemos una biblioteca, iniciamos una biblioteca en esa escuela. Y ahí descubro que mi pasión, una de mis pasiones era la lectura. Entonces descubro que hay un amor por la lectura, porque la raíz de la pasión es el amor que uno siente por algo. Y entonces descubro que quiero dedicarme a potenciar niños a través de llevarles estímulos positivos, en este caso libros. Organizo una colecta, les enviamos 200 libros y ahí nace un camino de más aprendizaje que me llevó a entender conceptos muy importantes en el tema de hacer acción social. Primero, el concepto del valor social. Pintar una escuela, o dar un libro, hacer una biblioteca, o dar computadoras, todos generan valor social. Sin embargo, hay unos que generan más valor social que otros. Y el valor social se puede medir. Y si se puede medir como resultado económico, entonces surge un segundo concepto que es de inversión social. Entonces uno puede saber cuánto rinde esa inversión y en cuánto tiempo. Y entonces uno empieza a ver las cosas un poco diferente. Y me llevó a aprender que si queríamos hablar de inversión social para generar valor social, no podíamos hacer responsable de eso a las empresas, a los gobiernos, a las fundaciones. No podíamos vivir de donaciones, de ir y estar estirando la mano para que nos financien la acción social que hacemos. Y descubro que hay modelos muy innovadores que se llaman empresa social, que nació hace 10, 15 años en Europa. Y estas organizaciones se autoimponen el reto de generar sus propios recursos para financiar sus propios programas sociales. Y eso es una figura con la cual yo personalmente me sentí más cómodo. Y decidí entonces aprender sobre el tema de empresas sociales y descubro que hay empresas sociales por todo el mundo. Aprendo que hay una muy interesante que es el Banco Grameen en Bangladesh, que incluso llevó a su fundador, Mohamed Yunus, a ganar el Premio Nobel de Economía. Y encuentro modelos tan innovadores como Aravind en Asia, en particular en la India y en otros países del sudeste asiático, que da servicios oftalmológicos de bajo costo y de esa forma genera valor social. Y entonces, junto a un equipo de personas maravillosas que la vida me puso en el camino, 4 de las cuales están sentadas en la segunda fila, decido hacer una empresa social en Costa Rica, enfocada en lo que yo creo, que es en potenciar niños a través de la lectura. Y empezamos a hacer todo tipo de actividades para facilitar que los niños superen las barreras que les impiden tener acceso a literatura de calidad. Y a la fecha, 4 años después,
Nadie en Centroamérica edita más libros infantiles para distribución gratuita a niños, padres, escuelas y bibliotecas públicas que esta empresa social que se llama Do Good. Y ese es el camino que he recorrido hasta el momento. Estamos empezando una nueva etapa, tenemos sueños de seguir creciendo desde Costa Rica hasta toda Latinoamérica, así es que es una historia que pensamos continuar. Y quiero dejarlos con una reflexión que viene de una canción que ustedes habrán escuchado. Yo la traigo a colación porque es la favorita de mi hija menor, Andrea. Y la canción es de Natasha Bedingfield y dice que la historia, tu cuento de tu vida empieza hoy. El resto aún no está escrito. Y me inspiró mucho lo que José Calvo habló en la mañana. Él es una persona que decidió romper el ciclo de negatividad y cambiarlo por uno de positividad y posibilidades. Y inspirado en lo que José dijo, yo los invito a ustedes a que escriban su propio cuento. Porque si ustedes no deciden escribir su propio cuento, terminarán siendo, o es posible que sean, personajes en el cuento de otros. Muchas gracias.